El siguiente punto, vamos a hablar, el compañero Jorge justamente nos informará sobre la situación del magisterio urbano. Hubo una conferencia nacional extraordinaria, están en proceso de lucha los compañeros del magisterio urbano, los profesores, en el marco de los ataques, bueno, generales que hay contra los trabajadores por parte del gobierno y en el caso concreto del magisterio urbano, bueno, porque de entrada con el tema salarial, prácticamente de hecho los trabajadores de base, en el básico, ¿no? Están recibiendo menos que el salario mínimo, ¿no? Por cómo se ha configurado y bueno, el ataque general del gobierno, ¿no? Entonces, bueno, hablaremos un poco de esto, hubo movilizaciones importantes del magisterio urbano. Entonces, compañero Jorge, ahí está, para que nos informe sobre esta lucha. Bueno, gracias. Buenos días a los radioescuchas de Radio Rebelión. Y bueno, quiero empezar eh, dando un pequeño homenaje póstumo por el fallecimiento, ¿no?, de David Santalla, que ha sido un humorista, digamos, si bien lo ha tomado también la élite como su humorista, pero él se inició y estuvo siempre también, por ejemplo, por colegios, era amigo de la educación, también era amigo de la Facultad de Arquitectura, creo que estudió unos años por allá, entonces, un amigo personal también, ¿no? No muy cercano, pero sí conocido en esto de las tablas, ¿no? En nuestras épocas donde hacíamos teatro también. Eh, en ese sentido, ayer ha fallecido en Sucre a los 86 años. Parece que en una lucha ya sin remedio contra el cáncer de sangre que tenía, ¿no? Bueno, por otro lado, también sorprende, ayer estuve viendo noticias que se ha hecho un decreto supremo en contra de la vicepresidencia, ¿no? Se cierra todo el presupuesto a la vicepresidencia, se cierran direcciones, se cierran todo lo que tenía, digamos, el vicepresidente Lara, y a él lo ponen a disposición del presidente del ministro Lupo, ¿no? O sea, eso es para mí totalmente anticonstitucional, pero así está pretendiendo gobernar este gobierno, y si hace eso con Lara, obviamente puede hacer eso con cualquier gobernación, alcaldía, etcétera, que no esté con sus intereses, puede quitarle todo, como le ha quitado la vicepresidencia, todo el presupuesto. Imagínense que a uno de los que ganen, digamos que estamos planteando un apoyo por Alejandro Mostajo, y como eres en contra también de los intereses del gobierno, podría quitarle todo el presupuesto a esa gobernación. O en el caso del municipio de San Buenaventura, le quitaría todo el presupuesto a la alcaldía de San Buenaventura por decreto, porque así está funcionando este gobierno, ¿no? Entonces, nos da a entender de que prácticamente puede convertirse en un gran dictador, toda vez que, desoyendo también las voces del pueblo, apoya a Israel y eso significa un apoyo contra Palestina. Eh, y nada raro, como decías, pueda ofrecer tierras a, justamente de Ruzernabaque, donde estaban asentadas antes algunos negocios justamente de los judíos, y ahora pensamos que son prosionistas. Bueno, entrando al problema del magisterio, se ha hecho un pliego petitorio al gobierno, y ese pliego petitorio ha sido respondido por el gobierno en general con muchas cosas que dicen, sí, tienen la razón, pero nada, ¿no? Y el día miércoles hemos tenido una, un consejo consultivo aquí en La Paz, Magisterio Urbano de La Paz, donde entre las cosas y el análisis de coyuntura que se ha hecho, se ha planteado
de manera muy firme y clara un apoyo a los trabajadores argentinos. Entonces, se ha planteado que se lleve un voto resolutivo a la conferencia nacional, que es extraordinaria, la primera conferencia nacional extraordinaria de la CTV, que se ha realizado justamente en Sucre y que se ha llevado ese voto resolutivo. Y también ha llevado una posición muy clara de la necesidad de que sea la Central Obrera Boliviana, de que nuevamente plantee una lucha, en este caso por el aumento salarial, dado que no existe, a pesar de que se ha abrogado la 5.503, ese decreto supremo, a pesar de su abrogación y su descongelamiento de salarios, no hay visas a que se nos dé un aumento salarial al magisterio y a otros sectores. Y como bien decías, compañero, algunos docentes ganan menos eh, eh, que el mínimo nacional, que es de 3.300 bolivianos, ¿no? Bueno, empezando por lo de la Argentina, allá no solamente la Federación de La Paz, sino ha tenido eco, incluso los dirigentes nacionales han hablado de este problema en su informe y también muchos delegados de las 31 federaciones que se reúnen en estos eventos nacionales. Y por eso se ha recogido el voto resolutivo de La Paz, pero iban a hacer otro voto resolutivo conjuncionando los criterios e ideas que han salido, como les digo, de otros sectores. Yo puse hincapié de que además de esto, debiera hablarse, ¿no?, del incendio de la Patagonia y que también estaría pensando el gobierno de Milei entregar tierras de la Patagonia a los empresarios sionistas, ¿no? Y que este incendio no solamente en Argentina, sino también incumbe a la Patagonia, perdón, sí, a Chile, ¿no? Entonces es un problema internacional, pero que por los gobiernos que tienen, Argentina, ahora va a tener Chile y el nuestro, todo está favoreciendo, digamos, a la nueva derecha latinoamericana. Bueno, en ese sentido, se ha llevado a cabo la primera conferencia extraordinaria ayer, anteayer, perdón, el viernes en Sucre, y hemos recibido una respuesta del gobierno sobre nuestro pliego petitorio. Y anticipándose a la bronca de los trabajadores, ya ha planteado el gobierno, hizo llegar ayer y se ha leído en plena conferencia, anteayer, perdón, de que nos esperan, ¿no?, en una mesa de trabajo desde el 26 de este mes, como al decir, como adelantarse a evitar conflictos, ¿no? Van a decir, estamos en pleno diálogo y otra vez salen a marchas, etcétera, ¿no? Sin embargo, ese ha sido digamos, la propuesta de las bases que dicen que están dispuestos a volver a las luchas y el planteamiento que hemos llevado también como La Paz es de que las luchas sean no solo en La Paz, como se ha estado dando últimamente, sino que también sean en todas las federaciones, vale decir, en los 9 departamentos y en las regionales, porque ha habido momentos en las luchas del magisterio que, por ejemplo, se ha bloqueado el acceso internacional en Villazón, el puente que nos separa con La Quiaca, o en Puerto Quijarro, en Santa Cruz, etcétera. Y entonces, eso dio buenos resultados, ¿no? En Cobija, etcétera, en Pando, tenemos puentes que nos separan directamente con el vecino país. Entonces, hemos planteado eso y están de acuerdo en el interior con masificar luchas, con bloqueos, etcétera, pese a que ya se habría penalizado los bloqueos
las protestas de este tipo, el uso de la dinamita, con lo cual un poco han detenido la profundización de las luchas por parte de la Central Obrera Boliviana. Quiero también referirme a que la Central Obrera Boliviana ha estado presente en la conferencia nacional y que ha apoyado a nuestras propuestas y que ha indicado con nitidez de que sí van a estar con nosotros en la lucha y que estarían conversando con otros sectores para unificar la lucha de más sectores a esto del incremento salarial. Ahora me he de referir un poco a cuáles son un poco nuestro pliego petitorio que ha sido respondido por el gobierno. Por ejemplo, respuesta a las demandas económicas. Nuestra principal demanda económica es que suba el presupuesto de educación al 33%. Me parece que cuando se hizo el Código de la Educación Boliviana y se decía, ¿no?, que la educación es la más alta función del Estado, eso también está en la Constitución Política de aquellos tiempos, y que el presupuesto tenía que ser o fue el 33%. Y esa es una reivindicación permanente que vamos haciendo al magisterio, ¿no? Eh, pero la respuesta a esto por el gobierno en concreto dice alcanzar 33% no es físicamente viable, menos en contexto de crisis. En otras palabras, no dicen no. Dicen que se convocará una mesa nacional para analizar el financiamiento educativo para definir una hoja de ruta multianual. Quiero decir que cada año van a ver cómo se juega con el presupuesto de educación. A otro punto, otra respuesta en cuanto a la reposición de bonos de frontera y de zona. Esto porque los colegas que trabajan en zonas lejanas, por ejemplo, en Villamontes, eh, a pesar de no ser fronterizo, pero ahí se ha definido tantas defensas en la guerra del Chaco, etcétera, que ellos, los que trabajan en Villamontes, tienen derecho a bono de zona. Y en otros sectores muy alejados, que no necesariamente son fronterizos, como digo, los profesores tienen un bono de zona, ¿no? Cuanto más lejos esté, debería tener su bono de zona. Pero se han ido quitando estos bonos de zona. Veíamos compañeros que han venido desde esos sectores como delegados de base de sus federaciones a hacer el reclamo abierto ante ante esta primera conferencia extraordinaria, y algunos decían, miren, si ha subido todo al doble y al triple, como en Argentina, pero aquí también por culpa del diésel, para viajar a nuestra provincia es muy terrible el gasto, y si nos quitan el bono de zona, pues prácticamente el salario se va a ir en el pasaje a movilidades. Entonces, no puede ser esto, ¿no? Y se han ido recortando. Lo extraño es que en otros lugares se sigue pagando. Entonces, no hay una política equitativa, justa, ¿no?, con este bono de zona. El gobierno dice, coincidimos con la dirigencia del magisterio en trabajar de manera conjunta en la revisión técnica y territorial de los bonos, priorizando zonas efectivamente alejadas, fronterizas o de difícil acceso, aplicando la normativa establecida para el efecto. Bueno, van a trabajar de manera, pero hasta que trabajen va a pasar medio año o un año y no se va a dar. Y van a quedar como promesas que al final cuando se cumplen son tardías. Eh, y no retroactivas, digamos, ¿no? En muchos casos. Quedan como horas históricas pendientes de pago. A otro punto que es la nivelación urbano-rural. Ocurre que en estos sectores alejados nosotros convivimos con el magisterio rural. Es decir, por decir, en una zona urbana que, por decir algo, Cotagaita. Cotagaita es un centro poblado, pero alrededor de Cotagaita existen maestros rurales, pero no solo alrededor, sino también en Cotagaita, por decir algo. O las manchas urbanas que han crecido han subsumido a escuelas rurales. Aquí en el Alto tenemos escuelas rurales
que trabajan en pleno el Alto de La Paz, ¿no? Y sin embargo, ganan 20% más que el magisterio urbano, siendo que tiene sus escuelas más cercanas al centro, si quieren, que las escuelas urbanas que ganan menos. Y no se les exige tener como se tiene a los maestros urbanos, a las escuelas urbanas, un número mínimo, por ejemplo, de 21 estudiantes. Si tiene 20, ya tiene que cesarse ese paralelo. En el área rural se puede trabajar con 17, con menos, etcétera, ¿no? Son otras condiciones. Se ha planteado que en esas zonas hay una nivelación urbano-rural. Y ellos dicen que consideran que el principio de igualdad bajo condiciones equivalentes es totalmente válido, o sea, la teoría, pero dice, sin embargo, es necesaria una evaluación técnica, objetiva, de condiciones laborales reales, que permita un proceso de nivelación selectiva y gradual, no automática ni generalizada. El equipo técnico del ministerio está trabajando en dicha evaluación. Esto nos andan diciendo como hace 50 años, o sea, es lo mismo, no se repite. El equipo técnico del ministerio y nunca llegan a conclusiones. Ni siquiera hay una invitación directa a decir, a ver, siéntense a la confederación, veamos en el mapa cuáles son las denuncias, venga el magisterio rural, no, porque tienen convenios con el magisterio rural y no quieren mellar esos convenios, etc. Pese a que, en teoría, la educación debiera ser única. No debiera haber, desde mi punto de vista, ni educación rural ni educación urbana. La educación debiera ser única, libre y gratuita, ¿no? Es más, yo planteo que ni debería haber colegios privados, porque si la educación es única, no puede haber una educación para los niñitos bien, que tienen plata, y otra para la chusma, considerado por ellos de esta manera. Entonces, no, no es así, ¿no? La educación aquí es elitista, es privilegiada, y sobre eso se castiga a- al magisterio fiscal y se premia muchas veces a la educación privada, que como hongos empiezan a nacer en tiempos neoliberales. Nuevos colegios que van en desmedro de la educación fiscal, porque quitan estudiantes a la educación fiscal, pero eso, bueno, conviene al gobierno porque así cierran paralelos, cierran colegios, y de allí están sacando el presupuesto para, digamos, compensar a algunos profesores por situación de que ya les pueden dar ítems cuando estaban trabajando ad honorem, digamos, ¿no? Entonces, así está la cosa. Por eso hay un déficit histórico de horas, por ejemplo, en físico-química, hay la nivelación, incremento de carga horaria en esas materias y en otras como en inicial. Muchos colegios ya tienen 100 horas que tienen que trabajar en inicial, pero se les sigue pagando por 80 y entonces hay un déficit de pago, hay horas ad honorem, como les digo, se trabaja ad honorem y no se nos paga. Yo mismo he trabajado ad honorem cuando me mandaron a trabajar en sociales porque se fue la maestra Consuite, para que no sé si es el curso, hemos tenido que trabajar y nunca se me ha pagado por horas de todo prácticamente más de medio año de hace 2 años. Y así se va prometiendo el pago de horas históricas ad honorem, pero nunca llegan. También hay problemas con suplencias por maternidad. Cuando Cuando se da, el ministerio da una suplencia por maternidad, resulta que no paga a los suplentes y a veces la maestra que está en gravidez tiene que pagar porque si no abandonan el aula estas suplentes, etcétera, y al final no hay el resarcimiento a estas maestras por parte del Estado. Entonces, esta situación, dice el gobierno, es prioritaria. Estableceremos, no se sabe cuándo, una comisión conformada por representantes del Ministerio y de la Caja Nacional de Salud para realizar un proceso de conciliación de cuentas que permita un pago oportuno de las suplencias por maternidad. Es otra promesa que ojalá se pueda cumplir. Ahora la categoría al mérito. Nosotros en el sindicato de docentes, incorporamos también a los compañeros trabajadores administrativos y de servicio, vale decir, porteros, secretarios, regentes, etcétera. Ellos sí han recibido un aumento salarial con esto del básico nacional, del mínimo nacional, pero
hace tiempo que no se les permite la categoría, se les permite solo hasta categoría cero, no al mérito, y no sabemos por qué se discrimina. Entonces se ha planteado de que se les dé también el derecho a la categoría al mérito, donde ya se logra, digamos, ganar el 150% del haber básico, ¿no? Se ratifica el respeto al reglamento del escalafón, responden, y su correcta aplicación. El reglamento del escalafón no habla de esto. Habla que tenemos que estar hasta el mérito, pero no cumplen ellos. Se ratifica, dice el escalafón, pero no dicen por qué no les permiten ascender al mérito, que además es un ascenso automático, ¿no? Desde categoría a primera y a cero y al mérito ya es sin exámenes, es ascenso automático, ¿no? Eh, y también sobre el ascenso automático de categoría, el gobierno reconoce ese derecho a la carrera docente y dice nuevamente, se ratifica el respeto al reglamento de escalafón y su correcta aplicación, pero no la cumple. Ese es el problema. Sobre el incremento salarial, que es el problema fundamental, dice que el Estado no puede comprometer incrementos salariales indexados automáticamente, y aquello pondría en riesgo la estabilidad macroeconómica. La estabilidad de quienes nos preguntan, claro, de los empresarios, de los banqueros, de los ejecutivos, de los poderes, ¿no? Judicial, legislativo, ¿no? Para ellos habría inestabilidad. Y para nosotros, que es inestable, ¿qué les importa, no? Entonces, en definitiva, consideramos, dicen ellos, que los incrementos salariales se definirán anualmente. Y si es así, nada raro definan al año, ¿no? Porque este año ya han definido congelar. Por lo menos así estamos entendiendo. Y por esto, fundamentalmente, es que se van a organizar las grandes movilizaciones que ya se vienen después de este de esta primera conferencia nacional, como habíamos indicado. También se ha planteado la jubilación al 100% del último sueldo. Y dice que el sistema previsional actual no admite jubilaciones al 100%, sin generar un colapso financiero. Proponemos dialogar para analizar una reforma previsional sectorial de largo plazo y no una solución inmediata. Esto nos dicen, pese a que saben que el dinero que tenemos, como lo hemos demostrado muchas veces, es de más de 27.000 millones de dólares los de la gestora. Claro, no estoy hablando solamente del magisterio, sino de todos los asalariados que han ido aportando para la jubilación. Y ya se ha demostrado y se ha hecho un proyecto de ley que apoya al Partido de los Trabajadores en sentido de que si recuperamos ese dinero que está en manos de los banqueros, que hacen lucro y negocio con nuestros aportes, es fácil dar el 100% a todos los que han puesto su dinero, porque es el dinero de los trabajadores y no de las patronales ni del Estado. Pero claro, como eso está empeñado a los banqueros y está empeñado a los empresarios y es la caja chica del gobierno, pues como dice aquí, no se puede. Entonces prácticamente nos están negando devolvernos el dinero que ya nos han ido quitando mensualmente vía descuentos. Hemos planteado el seguro de vida o riesgo profesional. Muchos compañeros que viajan a sus provincias sufren accidentes, mueren en el camino, etcétera. No hay un seguro de vida, ¿no? Y ellos dicen que se evaluará la incorporación progresiva del sector educativo a esquemas de seguro de riesgo laboral. Claro, porque también queremos seguros de riesgo laboral, que existe, porque nosotros también tenemos ramas técnicas y tenemos que trabajar en talleres donde a veces se hacen volar un dedo, etcétera, y no hay el seguro de riesgo laboral, ¿no? Y a veces hay mazamorras que se entran a una unidad educativa o se cae un techo porque no hay buena infraestructura, hiriendo a estudiantes y maestros, y tampoco hay seguro al riesgo laboral profesional, ¿no? Se evaluará, dicen. También sobre el subsidio prenatal y de lactancia. Ustedes saben que el gobierno tiene un subsidio prenatal y de lactancia
pero dice que se coordinará con las entidades involucradas para mejorar y reforzar los controles de calidad y transparencia para la asignación y el pago de los subsidios. Como todo está congelado, creo que los subsidios también, pese a que entonces en vez de dar la cantidad que debieran dar, le están dando menos. La dotación de computadoras, se ha planteado dotación de computadoras, ¿no? Porque tantas veces hemos tenido que dar clases virtuales por una u otra razón, y dice que se analizará la viabilidad de la dotación gradual, comenzando por áreas estratégicas y zonas más vulnerables, que no es viable una dotación universal inmediata. Reconocimiento a la formación posgradual. Han obligado a todo el magisterio a pasar clases de Profocon. Profocon era la profesionalización de los docentes que tuvieron que volver a las normales para recibir la licenciatura. Y han recibido licenciatura. Había una especie de promesa que decían, si son licenciados van a ganar más, porque ya son licenciados. Vamos a nivelar a los salarios de los licenciados de universidad, etcétera. Falsas promesas. Nunca han reconocido ese título de licenciado. Pero además, hay docentes que han estudiado por su cuenta abogacía, arquitectura, medicina, etcétera, ¿no? Hay profesores que son médicos, hay profesores que son abogados, hay otros ingenieros. Claro que también hay otros taxistas, comerciantes, porque no alcanza el salario, ¿no? Pero hemos planteado que hay un reconocimiento de esta formación posgradual, que se aumente en algo, digamos, ¿no? La meritocracia, digamos, ¿no? Y ellos dicen que se ratifique el respecto al reglamento del escalafón. Ahí no dicen nada de aumento por méritos, ¿no? Y su correcta aplicación. O sea, nos mandan a que por culpa del escalafón ahora no se reconoce la meritocracia, por decir algo, pero que existe predisposición para analizar el reconocimiento de la formación posgradual siempre y cuando esté alineada a las necesidades del sistema educativo y de manera progresiva. O sea, para cuando no se sabe, quizás para el próximo milenio. Con respecto a las respuestas y demandas educativas más concretas, hay ítems, la necesidad de nuevos ítems, hay crecimiento vegetativo, hay que incluso hacer nuevas escuelas, etcétera, por crecimiento vegetativo en algunas zonas, en algunos barrios. Entonces van a necesitar ítems. Hay deuda histórica, como les dije, hay una carga horaria mínima y hay que optimizar los ítems. Todo eso se ha planteado. El gobierno dice, reconoce la existencia de deudas acumuladas por la mala asignación de horas académicas en particular y la inadecuada distribución de recursos en general. Y dice que como el sistema educativo nacional se encuentra desordenado, es necesario encarar un proceso de ordenamiento que va a ser controlado con la dirigencia del magisterio, como ya les ha sido anunciado, esperando que el producto de ese proceso podamos contar con recursos que serán reasignados donde se requieran, especialmente allá donde exista déficit de horas. Porque resulta que donde hay déficit de horas, como no hay un maestro que pueda encarar eso, claro, les conviene a ellos porque al que se los ha pintado las paredes con propaganda o han marchado en sus campañas electorales y no tiene trabajo, a él lo improvisan para que se inicie en el magisterio. Y después la mala calidad es la culpa del maestro, pero no de ese que ellos han metido sin preparación, sino del maestro en general. Entonces, esto hay que ver bien y si quieren respetar el escalafón, no se debe permitir a alguien que no sea profesional normalista en los colegios según el escalafón. Pero esto ya se ha admitido. Aquí en los INCOS, en los institutos técnicos tecnológicos, prefieren a un profesor técnico a un ingeniero, a un, qué sé yo, administrador de empresas, ¿no? En vez de contratar docentes que han salido también de normales técnicas, ¿no? Eh, Indican que se fortalecerá la formación de docentes en áreas técnicas de manera excepcional y regulada. Se permitirá la incorporación de profesionales especializados. O se están planteando que van a seguir contratando por la incorporación de profesionales especializados. Esto se refiere a los que no son docentes, ¿no?
pero dice preservando el reglamento del escalafón. Y esto no es tan serio porque el maestro tiene un reglamento de docencia y administrativos que es como un censo donde están todos los maestros. Tienen que estar, si no, no les dan trabajo. Pero a los de los institutos técnicos se les ha planteado, no con este gobierno, ya con el anterior gobierno, se les ha planteado de que no tienen que estar en el RDA, que llamamos Registro Docente Administrativo, sino en otro registro de ellos, donde también se incorpora profesionales libres. Y por eso por ahí han agujereado el escalafón. Ya no es requisito para ese nuevo censo que sea docente de carrera. Y entonces, y aquí están manteniendo eso, porque dice, se permitirá la incorporación de profesionales especializados. No, no dice de docentes especializados. Entonces, seguimos con lo mismo, pese a que dicen que la 070 ha estado mal, ellos están manteniendo la 070. Sobre el escalafón, el reglamento del escalafón se respeta, dicen ellos, pero consideramos necesario analizar de manera conjunta su actualización para responder a desafíos actuales. Nosotros no queremos eso de la actualización, porque para ellos actualización es descentralización de la educación, es municipalización de la educación. Es decir, incluso significaría, y ya se los han dicho a los de la Confederación y a los dirigentes, nosotros no queremos hacernos cargo de la retención de los recursos sindicales al, por parte del ministerio. O sea, ellos no quieren hacerse cargo de la retención para nuestras federaciones, para la Central Obrera Boliviana. Entonces, eso para ellos significa reactualizar el escalafón y permitir estos profesionales que son capaces en alguna, por ejemplo, robótica, que no hay todavía un maestro de robótica, digamos, de una normal, entonces que vengan ingenieros en robótica, qué sé yo, ¿no? Entonces, nosotros, por una parte, dicen, respetamos el escalafón, pero hay que actualizarles. ¿Qué están diciendo con eso? De que si convencen a los de la Confederación y a otras dirigencias, pueden agujerear el escalafón en contra del magisterio. Independencia de asignaturas. El Ministerio coincide en fortalecer ciencias, matemáticas y lenguaje como pilares de la calidad educativa. Bueno, yo creo que la educación no solamente es matemáticas, ciencias, lenguaje, si bien son pilares, también hay quienes, hay otras materias que no están asignadas aquí, que también son importantes para la vida de un ser, porque es la vida de un ser en conocimientos es pues es holístico. Y la mejor manera de aprender es con la práctica y la teoría. Y la práctica tiene que ser necesariamente en la producción social. Y la producción social necesita de otros saberes y conocimientos que, bueno, que tienen como base estos pilares, pero que no se pueden descuidar y a lo mejor quieran anularlas. Porque si dicen, estas van a ser las cuatro fundamentales, las otras cosas en riesgo de desaparecer. Pónganle música, pónganle artes plásticas y otras, ¿no? Podrían desaparecer si solamente son esas cuatro las materias pilares como ciencias, matemáticas y lenguaje. Incluso son tres materias nomás y ha desaparecido aquí sociales. Entonces, es como para analizar más profundamente esto, ¿no? Ahora, hay un registro pedagógico que ya muchos maestros lo hacen de manera virtual. Aquí dice que se conocen como instrumento central, se propone trabajar conjuntamente para alcanzar su incorporación como herramienta digital, no virtual, perdón, quiero decir en computación, en computadoras, ¿no? El registro quieren que vuelva a ser manual, a puño y letra, ¿no? Este, entonces, ¿para qué sirven eh, las herramientas cibernéticas? No servirían para nada. Sería otro gran retroceso, ¿no? Y están obligando, miren, con la 070 se hacía planes trimestrales. Dicen, ¿para qué tanta burocracia? Dicen ahora, que sean mensuales. O sea, están triplicando el trabajo de los docentes. Y sin embargo, dicen la 070 era muy burocrática, pero ellos están aumentando esa burocracia y tanto papel. Y el papel ha subido de costo. ¿Y para qué si no lo leen? Es antiecológico.
Entonces, eso también hay que ver. Hay CEAs que son centros de educación alternativa, ¿no? En manchas urbanas. ¿Qué quiere decir manchas urbanas? Que además de los 9 capitales de departamento, hay grandes ciudades, pues, que tienen grandes manchas urbanas. Pónganse Montero, pónganse Tupiza, ¿no? Entonces, ellos dicen que se revisará caso por caso, evitando conflictos sociales, ¿no? Es decir, quieren cesar muchos SEAs en algunos lugares que favorece a la población trabajadora, porque en general son nocturnos los SEAs, y quieren abrir en otros lados. Pero estos van a ser seguramente intereses ya, ojalá no, político-partidarios, ¿no? Entonces, finalmente, sobre los días de planificación, no deben reducir los 200 días de trabajo en aula con los alumnos. Es decir, antes a veces se daba una reunión con, por ejemplo, para hacer planificación anual en los establecimientos. Ahora esa planificación anual se la tiene que hacer, pero ya no se incluyen los 200 días de clases, o sea que se nos aumenta el trabajo. Si quieres hacer un desfile, seguramente el desfile, como va a estar en día de trabajo, habrá que recuperar ese día de trabajo porque tiene que contarse 200 días de clase. O sea que muchas actividades que ya son, llamamos extracurriculares, no estarán incorporadas en esos 200 días y se avanzará, digamos, en más días de trabajo para el magisterio. Eh, Ahora, los decretos supremos 1302 de agosto del 2012 y 1320 también de agosto del 2012 establecen medidas drásticas para la erradicación de la violencia sexual y maltrato para estudiantes. Está bien eso, pero resulta que hace 2 o 3 días atrás, o esta semana atrás, la han llevado una profesora por sacarle a un estudiante que no quería salir a la pizarra a resolver un problema de matemática. Ya el padre se ha enojado, le han hecho maltrato psicológico a mi hijo y entonces se está violando estos artículos y entonces ya se los pone directamente a proceso al docente sin goce de haberes. Entonces es un abuso, ¿no? Un abuso. Es un deber pues del docente hacer practicar y hasta para que tengan menos timidez los estudiantes en la pizarra. Esto siempre ha sido así en educación. No, pero ahora puede estar penado. Y si el profesor no se lleva bien con los padres de familia que están con el gobierno, es peor su situación, ¿no? Entonces, esto hay que volver a analizar con pinzas, o por lo menos, ¿no? Este, como dice el gobierno, dice, al ser una política de Estado la protección de todos los niños y niñas adolescentes, resulta inviable la derogación de dichos decretos. Sin embargo, se evaluarán mecanismos para garantizar debido proceso y seguridad jurídica sin retroceder en la lucha contra prácticas indebidas. El problema de aquí, de prácticas indebidas, es subjetivo. ¿Será práctica indebida el que ese docente haya obligado a un estudiante a salir a la pizarra? Será muy, no sé, será indebida o será debida, esto es discutible. Pero si el gobierno dice es indebida, ya pobre profesor está fuera del trabajo. Finalmente, destacamos que las políticas de transformación que viene impulsando nuestro gobierno, dicen, refleja con claridad que no es responsable prometer en 2 meses lo que no se resolvió en 20 años. Nuevamente echando la culpa al empedrado. Pero antes de esos 20 años, ¿acaso era una maravilla la educación? ¿Acaso no estaba Goni Sánchez de Lozada, más antes Paz Zamora, en educación? ¿Acaso no hicieron la reforma educativa 1565, que ha sido incluso más atroz que la 070? Es decir, la culpa tienen estos 20 últimos años, porque no ha sido neoliberal totalmente, porque de haber sido, ha sido también neoliberal, pero no totalmente como ellos piensan. Y ahora están en plan de hacer una nueva reforma educativa y nuevamente neoliberal. Y yo digo que el magisterio y los otros sectores, como padres de familia, etcétera, debemos abrazar con seriedad
una nueva ley educativa, pero que responda pues a las necesidades y los intereses de todo el pueblo boliviano y no de una casta que se está convirtiendo en parasitaria y que goza del poder estando en el anterior poder y en el anterior, hay en el ministerio gente que está con el MNS, ha estado con el MAS, ha estado con ARCE, con Janine y sigue sigue en puestos claves, no son movibles, etcétera, y que en muchos casos están destrozando la educación boliviana. Entonces hay que tener mucho cuidado con todo eso. Una verdadera reforma educativa se la hace con los actores fundamentales, en este caso con los que más se deben involucrar en la educación, son los maestros, los padres de familia, y que son los más entendidos en el asunto. Y el ministerio obviamente tiene que estar porque tiene que garantizar los recursos. Miren, este año ya no va a haber textos escolares. El año pasado se tenían los textos escolares del gobierno, mal hechos, lo que sea, pero era un acceso a textos. Ahora no hay sexo, no hay acceso a esos textos y y los padres de familia no saben qué hacer ya les están pidiendo muchos colegios, tienen que ser de Santillana, tienen que ser de tal otro editorial, etcétera. Ese es un negocio nuevamente para los empresarios privados, porque evidentemente hay mucha concentración de estudiantes en los colegios y bueno, es un buen negocio para editoriales, para salteñeros que están a la vuelta de la esquina, para los que venden puro dulces, dañando los dientes de los niños, es un gran negocio y de esto no se habla nada, ¿no? Y una vez protesté porque no debería haber a los 50 metros de cada colegio un bar y en la calle del Liceo La Paz hay 6 bares. Entonces vulneran las leyes municipales y bueno, sobre eso no dice nada ni el gobierno ni los municipios, etcétera, ¿no? Entonces la crisis de la educación educativa es una crisis que además es una crisis del sistema educativo y el sistema está reflejando la crisis, pues, eh, de la estructura de la sociedad, que está más en crisis porque eso está basado en la crisis del capitalismo en su fase más retrógrada que es el imperialismo. Eso es todo lo que quería decir, compañeros. Muchas gracias, Jorge. Bastante completo y hablaste de muchas cosas, ¿eh? En general, bueno, pero para concretizar un poco, ¿cómo están las medidas de lucha entonces del magisterio? ¿Qué se está preparando? En concreto, cada federación va a hacer un análisis de, de cómo marchar, cómo analizar, cómo hacer. Y obviamente, yo pienso que la primera marcha debiera ser el 26 de febrero porque es el día que se inicia la mesa de trabajo con el Ministerio de Educación. Entonces hay que ir a presionar a esa mesa de trabajo para que abran los oídos a lo que pedimos, las bases trabajadoras del magisterio, pero también hay que involucrar, como bien dijo la COP, otros sectores por el problema del salario, y esto todavía está en cuándo nos reunimos con la COP, cuándo nos reunimos con los otros sectores, pero que la lucha se va a dar, porque el hambre no espera y nos está empujando a las calles, por mejores salarios. Muy bien. Bueno, no es, y es bastante amplio además todos los temas, todos los puntos que están tratando y que están viendo, bueno, que el gobierno no solo no está solucionando, ¿no? Sino que en algunos casos se está empeorando. Y me parece importante señalar un poco lo que dices a esta última parte. Eso mismo se está viendo en general en todos los diálogos que está estableciendo el gobierno. Decir, no vengan a presionarme, vamos, haremos mesas de diálogo, ¿no? Y esto me recuerda, digamos, es lo que hacía Goni, ¿no? Cuando había una protesta, para desactivar la protesta, mesas de diálogo que no llegaban a ningún lado, que al final eran para perder el tiempo, para que se pare la movilización y para que al final se termine imponiendo lo que el gobierno quería. Y después de eso se reactivaban recién las movilizaciones, pero básicamente era una forma de ir desgastando a los distintos sectores, ¿no? Entonces, me parece importante alertar contra esto. Y también eso es lo que ha dicho el gobierno en su reunión con la CODE en Cochabamba, no vengan con pliegos,
haremos mesas de diálogo, mesas de trabajo, y eso no es correcto, ¿no? Si el gobierno tiene que solucionar, los trabajadores no tendrían por qué estar yendo sin sueldo, sin nada, a reuniones donde están gente con sueldo, gente organizada justamente para eso, que es el gobierno, y que van con el objetivo de neutralizar a las protestas y las reivindicaciones de los distintos sectores, ¿no? Y los trabajadores deberíamos rechazar esas mesas de diálogo y más bien imponer pliegos de reivindicaciones como es tradición y plantear un pliego de reivindicaciones y que el gobierno solucione, ¿no? Y los trabajadores verán cómo responden. Es importante tener claro esto, y ese es un error que se arrastra también desde la época del MAS, creer que es nuestro gobierno, que son hermanos ministros, etcétera. No, es un gobierno enemigo de los trabajadores que quiere retroceder los derechos laborales, que quiere bueno, que la gente viva cada vez peor para que los empresarios y la oligarquía, los terratenientes ganen cada vez más, ¿no? Entonces, eso tiene que estar claro y en ese sentido, bueno, la política frente a estas mesas de diálogo tiene que ser algo en torno a eso, ¿no? En justamente mostrar lo falaces que son, mostrar que es todo un engaño por parte del gobierno y se tiene que plantear, es necesario, ¿no? Luchar por pliegos de reivindicaciones más bien unitarios en general de todos los sectores y luchar y movilizarse por eso, ¿no? Y que el gobierno responda, que solucione los problemas, ¿no? Los problemas que ellos mismos están ocasionando, ¿no? Con todo, bueno, con su política de empobrecer en general a los trabajadores. Bueno, me parece importante decir eso y bueno, todo el apoyo al magisterio en esta lucha, bueno, que tienen varios frentes, el tema central sería el tema salarial, pero además todo el problema educativo que está arrastrándose desde hace muchos años y que continúa ahora con esta política neoliberal del gobierno, que es prácticamente desbaratar la educación pública, fiscal y gratuita, ¿no? Sí, tengo entendido que este gobierno ha de desembolsar 50 millones o 50.000, no sé cuánto de dinero, 50 millones, creo, de bolivianos, en esta reforma educativa que pretende, pero ojalá que no sea como la del GONI, cuando se hizo la 1565, se hicieron módulos educativos, se hicieron 15 módulos educativos para la reforma 1565, pero haciendo cuentas, cada módulo costaba 1 millón. O sea, se gastó 15 millones en 15 módulos. ¿Y dónde ha ido 1 millón? Y estoy hablando esa vez de dólares. ¿Dónde fue 1 millón de dólares por cada módulo, que era un compendio pequeño, o sea, como un libro de 300 hojitas cada módulo, pero que costaba 1 millón de dólares? ¿Y dónde se iría esa plata? Seguramente a sus seguramente contrataban gente para que haga estos módulos, ¿no? Consultorías, no sé, pero esa era una lucha fuerte, una pregunta que nunca pudo responder Amalia Anaya, que era la ministra de Educación, y a la cual el actual subsecretario de Educación Regular, que es Juan Carlos Pimentel, como que ha ido a auxiliarla y como que se ha convertido en traidor esa vez del magisterio, porque él era en esos tiempos dirigente nacional del magisterio y que ahora recibe como premio ser el subsecretario de Educación Regular, ¿no? Mm. Y entonces él conoce muy bien esta historia y estará pensando otra vez en hacer negocios porque tanto dinero que está ofreciendo el gobierno para esta nueva reforma, pero con Juan Carlos Pimentel ahí arriba yo veo que va a ser profundización de unas leyes neoliberales con respecto a la educación. Habrá que ver, no se puede adelantar mucho, las personas tienen derecho a cambiar, ojalá él cambie también porque él es profesor, conoce los problemas, ha sido dirigente y no puede ser que nos deje peor que antes cuando él está en mejor situación. Eso también es ignorar. Entonces, eso yo quiero decir, ¿no? La lucha continúa, compañeros, y la educación, si bien es una palanca de cambio en el mundo, pero esa palanca tiene que ser para conocer los verdaderos mecanismos del cambio en la estructura, y la educación como superestructura reflejará la nueva sociedad. Muy bien. No sé si quieres decir algo más, Miguel.
Todo lo que dice Jorge tiene que ver con efectivamente lo que es el gobierno neoliberal y la política neoliberal que tiene hoy la mayoría de los partidos implicados en el gobierno, que es privatización de la educación. Es decir, rebajar la educación pública a lo mínimo posible. Claro, no lo dicen así, pero es la política, bueno, de Milei en Argentina, y favorecer la educación privada. Y lo mismo en relación a la salud pública. Y por supuesto, esto tiene consecuencias directas sobre el pueblo trabajador, que bueno, si quiere una buena educación, tiene que pagar educación privada. Ese es un poco el esquema neoliberal que tiene este gobierno. Entonces, por supuesto que hay que combatirlo. Es muy importante que tanto la Federación de Magisterio, la Confederación, como la COB enfrenten esto, porque esto perjudica a toda la población, no es nada más que un problema de los maestros, digamos. Perjudica a la población en general, que pues, no va a tener buen acceso a la educación, que va a tener cada vez más problemas. No, esto quería agregar. Ujú. Una cosita que también me parece importante señalar a partir bueno, de esto que está prometiendo plata el gobierno, ¿no? En sus 100 días, es muy importante ver, ¿no? Porque recién se cumplieron 100 días del gobierno de paz, se ha prestado más de 14.000 millones de dólares, ¿no? De tanto de, imagínense, 14.000 millones de dólares. Del BID, 4.500, 7.000 de la CAF, 200 millones del Banco Mundial, con el FMI estaba en más de 2.000 millones. Entonces, se ha prestado por día 140 millones de dólares, por día, 140 millones de dólares, ¿no? Entonces, bueno, o sea, nos está endeudando para toda la vida, ¿no? Y de ahí van a sacar plata, como tú dices, Jorge, ¿no? Claro, estamos poniendo aquí, poniendo ahí, claro, de ahí tiene algo de plata el gobierno, ¿no? Para poder hacer algunas cositas, para poder tratar de comprar, de decir, bueno, vamos a invertir, vamos a poner plata aquí, vamos a poner plata allá, pero básicamente están endeudando el futuro del país. Y bueno, se ha prestado prácticamente lo que más se prestó en 20 años, en 100 días. ¿Y qué van a hacer con esa plata? ¿Qué están haciendo con esta plata, ¿no? Y bueno, ¿qué van a hacer, por ejemplo, con esto que dicen para educación, ¿no? Y bueno, esa es la situación, ¿no? Entonces tenemos que denunciar esto. Y bueno, pues, terminando, digamos, con el punto justamente que es la lucha del magisterio urbano. Y bueno, toda la solidaridad, todo el apoyo. Y bueno, pues, estaremos pendientes de las acciones que determinen. Y es muy importante, digamos, toda esta información y todo este análisis pormenorizado de cuál es la situación del magisterio urbano, ¿no? Muchas gracias, Jorge. Un abrazo. Un abrazo, compañero. Y bueno, de esta forma concluimos este programa de Radio Rebelión del 22 de febrero del 2026. Y bueno, buenos días, Jorge. Buenos días, Miguel. Hasta más tarde. Buenos días. Buenos días. Y nos encontraremos la próxima semana con lo más importante de la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores con Radio Rebelión. Desde oriente y occidente de los valles marchan ya los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Todos juntos lucharemos la canasta familiar. 100% jubilación, calidad de educación, 100% jubilación, calidad de educación. Fuerza, fuerza, compañeros, nuestra lucha hasta el final. Nada puede detener nuestra marcha nacional.